Mis vecinos arruinaron mi vida, hasta que mi venganza los destruyó completamente. Yo, 27M, siempre he sido del tipo tranquilo. Trabajo remoto la mayoría del tiempo. Me gusta cocinar, leer los domingos y caminar sin rumbo por la ciudad cuando necesito pensar. Nunca fui el vecino que organiza fiestas o aparece en la azotea con cervezas. Prefiero la estabilidad. Por eso, cuando se mudaron al piso de al lado, creí que sería algo temporal. Un conjunto de personas más, algún ruido ocasional, lo normal. Al principio todo fue cordial. Me ayudaron a subir una maleta pesada al ascensor. Nos sonreímos en el rellano. Se presentaron como una pareja joven y su amiga, muy simpáticos, hipsters o lo que fuera. Les devolví la amabilidad, pero la amabilidad se volvió máscara muy rápido. La primera noche que realmente las noté fue una madrugada de sábado. Me despertó música a todo volumen, esa mezcla irritante de bajos y voces distorsionadas, y gritos que no sonaban a broma. Toqué la pared, el ritmo seguía. Pensé, estos se calman pronto. No pasó. A la 1, 2, 3, 00, llamé a la administración. Pronto bajarán, me dijeron. A las 4:30 alguien subió con tacones, riendo como si el edificio fuera su patio trasero. A la mañana siguiente fingieron sorpresa cuando me los crucé en el pasillo. ¿Problemas? ¡Ay, qué pena!, dijeron. Actuaron como si no hubiera sucedido nada. No fue solo la música. Fueron los golpes en la pared a medianoche que parecían sincronizados con mis llamadas importantes. Fueron las fiestas los domingos, cuando más necesitaba silencio para terminar un informe. Fueron los paquetes desaparecidos, ropa que esperaba, aquel regalo que mi novia no recibió. Fueron las miradas incisivas cuando invitaba a un amigo. Hablaban en voz baja y después el ascensor se quedaba justo cuando mi amigo subía. Al principio intenté resolución pacífica. Les hablé, les expliqué que trabajo desde casa, que necesito silencio en ciertas horas, que la convivencia exige respeto. Respondieron con sonrisas, con promesas vagas, con lo sentimos, no volverá a pasar. Al segundo día, fiesta de karaoke. Al tercero, pelea a gritos con amenazas. Me convertí en la persona difícil del edificio. Otros vecinos, renuentes, me aconsejaban ignóralos, no te mezcles. Pero no era algo que pudiera ignorar. Era sistemático, intencional. La campaña tenía una dirección. Cuando ya llevábamos 3 meses de este infierno, sucedió lo que me rompió la paciencia de verdad. Era medianoche, tenía una reunión importante automática, esas que no puedes retrasar, y el ascensor decidió morir. Lo reiniciaron, pero siempre fallaba cuando yo estaba a punto de salir. Finalmente bajé por la escalera, con la corbata a medio poner, y en el rellano del 3er piso estaban ellos, riéndose, con botellas como si fuera broma. Me empujaron la puerta para que se cerrara en la cara. Uno de ellos me dijo, voceando, «¡Qué dramático eres! Relájate, vives solo para trabajar». En la reunión mi jefe pensó que llegué tarde porque me desenfocaran los horarios, y lo que para ellos era diversión me costó credibilidad. Ahí tomé una decisión. No me iba a mudar. Tenía contrato por 1 año y no podía perder el dinero. Ellos querían que les dejara el terreno. Si cedía, los perdería para siempre. No quería humillarlos ni crear violencia, pero tampoco iba a soportar que jugaran con mi estabilidad y mi trabajo. Así que decidí planear. No soy un héroe ni un maestro del espionaje, solo soy metódico. Empecé por lo básico, registrar. Compré una cámara pequeña, legal para vigilancia en mi propiedad. La coloqué en la ventana, apuntando al pasillo y la puerta de su piso, dentro de lo que la ley permite. Descargué una para sonido y empecé a anotar fechas, horas, nombres cuando podía, coches que llegaban, visitantes extraños. Guardé correos, mensajes anónimos que me enviaron y una copia de cada vez que el ascensor se caía en el horario que me convenía. Me aseguré que todo quedara documentado, porque si ellos eran manipuladores, las pruebas serían mi arma. Lo que vi en las primeras semanas me heló el alma. No era solo ruido, había una estrategia de hostigamiento. Golpes en la pared justo cuando daba una clase en Zoom, ruidos fuertes el día que tenía entrevistas, el ascensor muriendo cuando mi jefe avisaba que me necesitaba. Aprendí a reconocer sus patrones. Los viernes a las 11:30 hacían una carga de ruido deliberada, como si estudiara mi agenda. Una vez, escuché a la chica, Mariana, su nombre lo supe por casualidad, reír y decir, «Mañana saboteamos otra llamada de Juan». Y Juan era yo. Respiré despacio y tiré de un hilo.
Los videítos y audios no eran suficientes por sí solos, necesitaba testigos. Empecé a conversar con vecinos que parecían neutrales. La señora de al lado, el tipo del 2 a que trabajaba noches, les preguntaba si habían escuchado ruidos sin decir demasiado. Alguno negaba por miedo, pero otros, un par de estudiantes, una pareja mayor, habían sufrido igual y no se atrevieron a denunciar por temor a represalias. Con paciencia, fui juntando un grupo pequeño que estaba dispuesto a testificar. Registré también las visitas. Un coche nuevo, con matrícula de otra ciudad, llegaba siempre a esas horas raras. Tomé fotos, anoté horarios. Empecé a descubrir que la amiga no era tan amiga. Traía gente que no se quedaba a charlar. Se metían por 20 minutos y se iban. Empecé a sospechar que se trataba de un grupo que funcionaba como unidad. Molestaban a un objetivo, y si alguien se resistía, escalaban. ¿Motivo? Control, dominación del edificio, quizá hasta negocios turbios con el portero. Empecé a ver conexiones. El portero callaba más de lo razonable. La segunda fase del plan fue sembrar duda. No en ellos, sino en cómo los demás los percibían. Hice algo que nunca pensé que haría. Imprimí un resumen con fechas de ruidos y como reporte de convivencia y lo dejé en los buzones de cada piso, con detalles precisos pero sin acusar con palabras fuertes, algo como: a los vecinos. En las últimas semanas se han detectado ruidos y acciones que afectan la convivencia en horarios X, Y, Z. Si alguien más ha sufrido lo mismo, conteste a este correo. Firmé con un alias que no los confrontara y esperé. La respuesta fue más contundente de lo que imaginé. Llegaron correos, mensajes en el grupo del edificio y notas anónimas que confirmaban que otros también sufrían pero tenían miedo de hablar. Eso me dio legitimidad. Ya no era mi problema, era asunto de varios. Con ese pequeño levantamiento comunitario, la administración no pudo ignorar todo tan fácilmente. Les programaron una reunión de convivencia. Mientras tanto, ellos no se durmieron. A raíz de mi pequeño campanazo, intensificaron las molestias en momentos más extremos. Un día rompieron mi cerradura con una palanca, una reparación costosa, y otro escribieron en la puerta frases burlonas. Pensé en denunciar al instante, pero sabía que necesitaba minuto perfecto. Pruebas forenses, testigos que hubieran visto la rotura y el portero implicado confirmado. Allí entró la fase más compleja, infiltrarme sin ser obvio. No es que me volviera un espía de película, pero empecé a fingir amistades ligeras con los que ellos recibían, pequeñas pláticas en el ascensor, preguntar por una flor que se veía en la ventana de su sala, hasta que la confianza hacía que no cerraran tanto la puerta. En una de esas pequeñas charlas logré que me invitaran a una copa. No acepté, era trampa. Pero observé las conversaciones largas, las risas forzadas y en un rincón del piso una caja con sobres que parecían papeles importantes. Tomé nota. En paralelo, me aseguré de que la administración y la policía local supieran que había un patrón y que intentaba reunir evidencia. Un inspector se mostró reticente. Otro, más joven, vino 2 veces. Registramos ruidos con medidores de decibelios. Se hicieron actas. Ya no podía decir que yo, el histérico del 3, lo decía. La comunidad tenía documentos. Luego vino el golpe clave. Descubrí que manipulaban el buzón central. Habían creado duplicados de llaves o tenían acceso por detrás. Eso explicaba los paquetes perdidos. Compré un pequeño sensor magnético para la puerta del buzón, barato, legal, lo instalé y esperé. A la semana, la alarma registró movimiento fuera de horario. Grabé en vídeo con la cámara apuntando al rellano. Se veía claramente a la chica merodeando con guantes y un abrigo grande. El sobre que recogió lo abrió en la cocina, frente a ellos, y se rieron. Con esa evidencia, llamé a la administración y a un par de vecinos testigos. Hicimos entrar a la portería a un técnico que confirmó forzamientos y claves duplicadas. Fue la primera herida pública, no lo pudieron negar. Se defendieron con su cara más dulce. Pero ya había hojas en la mesa y fotos, mensajes de vecinos, huellas del sensor magnético. La administración puso sanciones. Prometieron que si seguía el problema, iniciarían un proceso para expulsarlos. ¿Promesas? Claro. Ellos se enfadaron. Empezaron a jugar más sucio. Entonces decidí acelerar, pero con sofisticación. Si quería una venganza nuclear, debía hacerlo sin violencia y exponiendo el patrón completo. No solo el ruido, sino las motivaciones, las redes y los negocios turbios. No quería que desaparecieran por un enfrentamiento de pasillo. Quería que el edificio se liberara de ellos para siempre y que no pudieran reubicarse en otros lugares con la misma impunidad.
Empecé a seguir sus contactos online con discreción. Busqué en redes sociales imágenes, nombres. Encontré una cuenta con fotos de fiestas, coches y equipos de sonido. Uno de los perfiles etiquetaba una dirección de catering de fiestas privadas. Pedí una cotización con nombre falso, y en la respuesta apareció un correo que coincidía con el de un supuesto amigo que frecuentaba su piso. Tracé la conexión. Era una red de fiestas pagadas que les daba ingresos extra para mantener su estilo y el poder de intimidación. Si exponía a esa red, podía afectar su dinero y su reputación. Comencé a trabajar con 2 vecinos que estaban listos para actuar públicamente. Uno de ellos, Pedro, era fotógrafo amateur y tenía buen ojo. Otro, Ana, trabajaba en una ONG y sabía cómo gestionar denuncias y documentos legales. Con ellos planificamos un 2x3. 1. Recopilar evidencia pública y privada. 2. Exponer a la empresa de catering en redes y con la policía por permitir eventos que no cumplían normas. 3. Dejar registros en plataformas que hacen públicas las malas prácticas de proveedores. No era venganza personal, era desmontar la infraestructura que les daba poder. Una noche, mientras preparábamos la operación, pasó algo que nunca imaginé. La mujer del 3C, visiblemente alcoholizada, se acercó a mi puerta a las 2 de la madrugada, llamando con lágrimas. «¡Ayuda! Lo he perdido todo. Me echaron del trabajo», gritó. En su cara había miedo real. No la dejé entrar. Pensé en tender una trampa emocional. Si me mostraba condescendiente, me usaría. En vez de eso, llamé a la ONG y pedí asistencia social anónima. Fue un movimiento frío. La desesperación que mostraba era parte del teatro, pero cualquier rastro de verdad me servía para entender que sus vidas no eran solo maldad automática. Detrás había problemas reales. No lo excusó, pero lo puso en perspectiva. La venganza no debía convertirme en monstruo. Las semanas siguientes fueron intensas. Publicamos en el grupo del edificio fotografías de la manipulación del buzón con timestamps y un informe en la administración con listado de testigos. Mandamos un email anónimo a la empresa de catering informando que su servicio era cómplice de actividades ilegales, con fotos de sus logos en invitaciones. Contactamos a la policía de ruido y a sanidad por infracciones de horarios y higiene en fiestas. Las reacciones se multiplicaron. Inspecciones, multas, llamadas, sanciones administrativas. Ellos comenzaron a perder ingresos y aliados. Pero la pieza final debía ser personal y pública, la evidencia de sabotajes deliberados contra mi trabajo. Recuperé grabaciones de llamadas en las que se escuchaba a uno de ellos riéndose y hablando de hacer fallar el ascensor y luego decir que fue por la lluvia. Comentarios juveniles que, fuera de contexto, parecían broma, pero con el historial mostraban intención. Un empleado de la compañía del ascensor confirmó que había manipulación deliberada. Habían dejado objetos en los sensores. Esa confirmación técnica fue la guinda. No era percepción, era un sabotaje. Armamos un dossier y lo entregamos a la administración, a la policía local y lo dejamos en manos de la prensa local. Sin sensacionalismo, solo hechos. Al día siguiente, un artículo pequeño en el periódico vecinal hablaba de una banda que hostiga comunidades residenciales con fiestas y sabotajes. En los comentarios el nombre del edificio se viralizó. Los dueños de pisos que alquilaban con Airbnb y arrendadores multimillonarios se preocuparon. Un pasado de hostigamiento es mala publicidad. Las empresas del barrio empezaron a cerrarles la puerta. La catering dejó de responder. Algunos proveedores cortaron líneas de crédito. Entonces ocurrió la escena que esperaba. Una noche, entraron agentes y la administración con actas en mano. Les impusieron multas, sello de clausura para actividades ruidosas, notificaciones de desalojo por incumplimiento de normas y amenazas legales por manipulación del buzón y sabotaje a propiedad ajena. Aquello no fue un show instantáneo. Fue el desenlace de meses de recogida de pruebas y acciones coordinadas. Salí al rellano cuando se llevaron cajas, amplificadores y una caja fuerte con sobres. Ellos me vieron y la expresión en sus caras no fue furia, fue derrota. La cámara que usaban para mirar a otros vecinos, las listas con direcciones, los sobres con chantajes, todo salió a la luz. La comunidad respiró. Hubo abrazos en el pasillo, cafés con vecinos que antes ni siquiera saludaban. La administración reforzó controles, cambió cerraduras, estableció una línea directa para denuncias y comisiones de convivencia. Recuperé el paquete que me habían robado meses antes. Sí, apareció entre los sobres de la caja fuerte y me lo devolvieron con disculpas formales. Mi venganza fue nuclear en el sentido de que no solo se limitó a darles un castigo. Desmontó su red y su modo de operar para que no pudieran repetirlo en otro edificio.
Hicimos que su reputación quedara marcada. Empresas ya no les alquilaban equipos, proveedores los rechazaban y, lo más importante, ya no tenían la microcúpula de vecinos que los protegiera. Fue devastador para ellos y eficaz para la comunidad. No fue un triunfo que celebré a gritos. Hubo días en los que me senté en mi sala y pensé en los límites éticos de todo aquello. ¿Hasta qué punto se puede exponer a alguien y no convertirse uno en su versión peor? Es una pregunta que me hice muchas noches. La respuesta que hallé fue que actué para proteger a otros y a mí mismo, usando medios legales y pruebas, sin humillación física, sin violencia. No alimenté el odio, usé el peso de la verdad. Los últimos meses después del desalojo fueron una especie de curación. Hicimos una pequeña fiesta de bienvenida para la nueva administración y los vecinos más activos, una reunión en el patio, con reglas claras y horarios. Nadie estaba exultante, había una sensación de alivio y respeto silencioso. Yo volví a mis caminatas, a mis domingos con libros, pero con algo nuevo, confianza en mis límites y en mi capacidad para ponerlos por escrito y defenderlos. La venganza me enseñó que la defensa puede ser creativa y contundente, que la ley, la comunidad y la paciencia son herramientas formidables. Sobre todo, aprendí a valorar la verdad como arma y escudo. No buscaba destruir vidas con rencor, sino restablecer equidad, y para eso no hace falta ser monstruo. Hace falta ser constante, organizado y justo. A veces me cruzo con ellos por la calle. El tipo que rompía el ascensor vende equipos en un mercadillo y evita mirarme. La chica que fingió llorar trabaja en un bar con turnos nocturnos y se le nota la vergüenza en la cara. No deseo su destrucción personal más allá de lo que ya les pasó, pero no puedo negar que verlos sin el poder que creyeron tener fue una satisfacción silenciosa. Si tuviera que dar consejos, diría: documenta, busca aliados, actúa dentro de la ley y prioriza tu seguridad. No siempre hace falta confrontar cara a cara. A veces el tejido social y la evidencia son suficientes para quitarle a alguien la bota que te apretaba el cuello. Y sí, fue una venganza nuclear, no por violencia, sino por impacto. Los que intentan arruinar hogares suelen confiar en la impunidad. Cuando esa impunidad desaparece, se ven obligados a pagar por años de injusticia. Y cuando la comunidad se alía, incluso los más ruidosos terminan sin voz.